arquidiócesis que implementan la pastoral del diálogo interreligioso y el proselitismo. Y a veces en las parroquias dicen, ahí están los apóstoles de la palabra, y a veces el apóstol de la palabra dice, pues, ¿cómo estructuramos un plan pastoral de toda la diócesis? Entonces, algunos sacerdotes les pagan el curso para que vayan y lo hagan por una semana, y es esto lo que van a recibir, ¿no? Documentos de la iglesia que hablan a favor de la apologética y cómo aterrizarlos en diferentes. A mí me toca nada más por 15 minutos explicar sobre el diálogo, el ecumenismo en el uso de la apologética. Primero, hay que diferenciar entre religiones. Por ejemplo, nosotros somos de la religión del cristianismo. ¿Los testigos de Jehová son otra religión? No. ¿Los protestantes son otra religión? Ellos son sectas, ¿sí me explico? Las religiones en el mundo son 7 masonadas. Tenemos el cristianismo, tenemos el islam, el judaísmo, entre otras religiones, ¿sí? En Estados Unidos tenemos la oportunidad no solo de escuchar las religiones, sino también de conocer a las personas que participan en esa religión y los distinguimos por su manera de vestir. De repente decimos, este es judío y la mezquita está allá, ¿no? ¿Se han escuchado eso o no? Muy bien. Escuchamos, no, pues estos son hinduistas, no, estos no comen vaca, por ejemplo, para ellos la vaca es ¿qué? Sagrada, ¿no? Ellos dicen que cuando mueren, pues reencarnan en una vaca y pues por eso es sagrada, ¿no? Entonces, vamos viendo que las religiones, bueno, con las religiones usamos eso que se llama diálogo interreligioso. ¿Cómo se llama? Diálogo interreligioso. Es decir, vamos a intercambiar maneras religiosas de vivir. Explícame a ti qué es lo que el Corán significa. Explícame, católico, qué significa la Biblia. Explícame qué significa al caer el sol, postrarse, tender el lugar. Los judíos son muy estrictos, ustedes lo han visto, ¿verdad? Que al caer el sol en donde estén, se inclinan. Y el católico hasta vergüenza de persinarse por la parroquia, ¿no? Me explico, ¿no? Vean, entonces, explícame. A eso se llama diálogo, ¿qué? Interreligioso. Va más allá de lo religioso, ¿sí? Con los protestantes no hacemos diálogo interreligioso, ¿sí? Aplicamos también, una vez distinguiendo entre religiones, ahora nos abarcamos al cristianismo católico, que tiene muchas directrices. Hoy leía que tenemos o somos 26 iglesias autónomas, pero con criterio pontificio de su santidad, ¿no? Del Papa en el mundo. Es decir, estas iglesias tienen su propio rito, los ortodoxos, los coptos, ellos son cristianos, católicos. Pero dentro de este nivel también hay grupos históricos. Tenemos, por ejemplo, a los calvinistas, tenemos, por ejemplo, también a los luteranos, a los originales. Aquí ya hay muchos piratas aquí en Estados Unidos, pero los originales, esos son iglesias históricas. ¿Qué iglesias son? Históricas. Muy bien. Como por ejemplo en Inglaterra, ¿quiénes están allí? Los anglicanos. Es curioso, si la reina fuera católica, apostólica y romana, cuando murió yo no dudo que el Papa le hubiera ido a oficiar la Santa Misa. Pero como son anglicanos, lo tuvo que hacer el obispo o el patriarca de ellos. Es decir, son iglesias históricas. ¿Qué son? Iglesias, no son una secta, son iglesias históricas,
Con ellos también fomentamos lo que se llama ecumenismo. ¿Cómo se llama? Queremos que ellos un día vuelvan a tener la comunión con la Iglesia católica, universal, apostólica y romana. Y entonces hay una dimensión en la Santa Sede a nivel de iglesia en donde se fomenta. Ustedes aquí en Estados Unidos lo ven más. En ocasiones está en la inauguración de algún centro cultural, está la figura del sacerdote que si pidieron celebrar la misa, y están los anglicanos. Los anglicanos, aunque sean sacerdotes, no suben a celebrar, solo están desde abajo revestidos como sacerdotes con su estola, pero no suben. Si viniera el Papa y estas iglesias participan, sí, pero no suben a celebrar con el Santo Padre. Desde su lugar solo están, ¿qué cosa? Revestidos. Están diciendo que tienen ese principio de ¿qué? De unidad. ¿Sí me explico? El único detalle que nosotros a veces en la jerarquía no sabemos utilizar la palabra ecumenismo o su aplicación y pensamos que como salimos a leer la Biblia con el protestante, estoy haciendo ¿qué cosa? Ecumenismo, decía el padre Amatuli, ese es un ecumenismo genuino, porque por aquí están los líderes leyendo la Biblia, y por allá están conquistando ¿a quiénes? A los católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿tú por qué tienes imágenes? Ah, allá están los dos tomándose su tacita de café y ellos no desaprovechan el tiempo. Entonces, diácono, con los protestantes no hacemos ecumenismo. No hacemos ecumenismo. Con los protestantes hacemos diálogo interreligioso. No hacemos diálogo interreligioso. ¿Qué hacemos con los protestantes? Una apologética dialogada. ¿Qué hacemos? Una apologética dialogada, ¿no? Agarramos por los cuernos y entonces empezamos ¿a qué? A dialogar, empezamos a presentar nuestra doctrina y a escuchar el criterio de ellos con bases. Triste realidad, nuestro pueblo católico no sabe, no es que no quiera saber, no saben, no es que sean malos, no saben. Ellos piensan que al platicar con el protestante es decir, ven, vamos a rezar el rosario. Y muchos dicen, ¿sabe qué hacen? Se van. Y piensan ellos que se van porque van a rezar. No, se van porque ellos quieren ¿con qué? Pero quieren que les expliquemos ¿con qué? Me explico, nuestros católicos no están preparados. Y entonces en esta dinámica pregunta el padre Amatuli, ¿los católicos podemos entonces hacer ecumenismo con ellos? No. Aunque lo viéramos por la parte del ecumenismo, no. El ecumenismo, decía él, no es terminar tomando una tacita de café solamente con mi compañero protestante, no. Y en otros lugares, a mí también me tocó experiencia, recuerdo en Coahuila, cuando llegamos a una parroquia y dice el padre, no me digas protestante a los hermanos, el pastor es mi amigo, el del otro salimos a jugar al golf juntos. Por lo tanto, solo se encargan de estas calles de evangelizar. Las otras le corresponde a él y del otro lado le corresponde a mi otro amigo. Aparentemente que nos llevamos, ¿qué cosa? Bien, ¿sí? Entre los líderes. Pero ¿quiénes están al tenor de la defensiva o ofensiva? Los que pertenecen a la congregación y los católicos que viven por allí. ¿Sí se entendió? Los que viven en Guatemala creo que tienen una realidad mejor que puedan también compartir en su momento. En muchas aldeas donde quedaron poquitos católicos, los protestantes, ¿no? Llegaron, invadieron, un nombre católico, ahora lo conocen ya con un nombre bíblico, que sigue siendo el mismo pueblo, sacan a las familias católicas que quedaron y ahora ese pueblo ha conocido ¿a quién? A Cristo, según, ¿no? Entonces, realidades, ¿se puede llegar a un ecumenismo? No. Entonces, esta es la labor de los apóstoles de la palabra,
en el servicio de esta dimensión que damos nosotros a la iglesia. Diácono, pero vamos a hacer ecumenismo con los protestantes. No son iglesias históricas, son sectas. ¿Qué son? Sectas, ¿no? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿Nada? ¿Cuáles son las dos palabritas que les expliqué? Diálogo interreligioso y ¿qué cosa? Ecumenismo. Diferenciar entre religiones, iglesias históricas y ¿qué cosa? Y sectas, ¿no? Los luteranos es una iglesia histórica, los anglicanos es una iglesia histórica, pero los originales, porque también hay piratas, así como en el catolicismo, que Iglesia Católica Renovada de Estados Unidos, sí, son católicos, pero es renovada ¿de dónde? De Estados Unidos, bautizan, casan, pero no tienen, ¿no? Ustedes escucharon al padre Adams, ¿no? Entonces, son católicos, bautizaban, pero no tienen comunión con la iglesia. Muy bien, ¿alguna otra preguntita? ¿No hay? Nada. Ya si quieren ir. Sí, hermano, diga. Ciertamente es una Biblia ecuménica porque va en ese sentido de llegar a la unidad, solamente que con los protestantes no hay que fantasear en un ecumenismo que no se pueda dar, ¿no? O sea, no resumamos el término ecumenismo en tomarnos una foto, tomarnos un cafecito, ir a comer y ya quiere decir que somos buenos amigos. Eso no es un ecumenismo, ¿no? El ecumenismo busca llegar a la unidad. Ojo, Benedicto XVI fue la persona excelente de fomentar un ecumenismo. Le decían, por ejemplo, a las religiones, ustedes quieren que estar en donde estamos nosotros, permítenos a nosotros estar donde están ustedes. Ojalá y nos estén grabando. Francisco trabaja de otra manera diferente, pero Benedicto fue experto en eso, como en su momento lo fue también el Papa Juan Pablo II, ¿no? O sea, son los criterios de iglesia. Muy bien. Por allí otro. Ok. Ciertamente creo entender que cuando tanto el católico y el protestante dicen no es el mismo Dios, porque el protestante cree que para mí Dios es esa imagen, ¿verdad? Para mí el protestante cree que San Juan Diego es ¿qué? Dios, pero yo sé que para mí San Juan Diego no es Dios. Y el católico piensa que no tenemos el mismo Dios porque va en la misma dinámica. Al no aceptar las imágenes, pensamos que entonces están, ¿qué cosa? ¿En contra de quién? De Dios, ¿no? Simplemente ahí viene la otra parte, que hay que distinguir entre el católico ignorante, el católico que se fue por conveniencia y el católico resentido. Diácono, entonces, ¿en qué sentido tenemos al mismo Dios? Tenemos al mismo Dios en sentido de creador. ¿De qué? De creador. Porque el mismo Dios que me creó a mí, creó al que pertenece con quién? Con el protestante. Que hay errores doctrinales, sí, que se aclaran a la luz de las Sagradas Escrituras y por inspiración de Dios, que se aclara con ello, ¿no? Y en esa dimensión va eso, de que no creemos. Tanto ellos porque piensan que para mí Dios es la imagen, y para mí porque pienso que por no creer en las imágenes ellos están en contra de quién? De Dios. Pero esas son las diferencias doctrinales. Muy bien. Pero según entiendo yo, lo que son testigos de Jehová y mormones, ellos no creen que Jesús es Dios. Ahí sí es diferente. Qué bueno que lo pregunta, porque entonces ahí aclaramos.
entre el sectarismo hay que diferenciar entre los que son cristianos, son paganos y son diabólicos. ¿Me explico? Porque no todos los sectarios son cristianos. Entre los paganos entran precisamente los testigos de Jehová, precisamente los mormones y otros grupos. Entre el sectarismo también, se me fue el nombre, satánicos, ¿sí? Hay otra dimensión. Los que creen en la Santa Muerte, ¿qué son? Una secta. Solamente que en el ámbito que satánico. Los espiritualistas que dicen que te hacen revivir al difunto y platican con ellos y estas personas y te revelaron, ¿qué son? Son satánicos, ¿me explico? Claro que lucran con imágenes religiosas, sí, pero en el fondo, ¿qué son? Satánicos, ¿me explico? Lo que se hizo en Boston, todo esto, ¿qué son? Satánicos, ¿me explico? Entonces, hay que diferenciar. Ya es un estudio más desarrollado del aspecto de la... Y hablar con ellos es sí, dialogar con apologética, pero también con historia. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando dicen que Cristo no es Dios, en el primer siglo también Arrio dijo que Cristo no era ¿qué? Dios, ¿me explico? Entonces, la historia me ayuda a comprobar la doctrina de ellos. ¿Preguntas? ¿No, hermano? Usted dígame. Como un hermano, es cierto lo que dice, necesitamos estudiar más la Biblia y cargar la Biblia hacia la iglesia, porque dice que nosotros, en vez de llevar la Biblia, vamos a la mujer presumiendo de la mano a la iglesia. Muy bien, ciertamente, ¿no? Pero no perdamos de vista, el matrimonio es el matrimonio y no va en contra de la Biblia. Como apóstoles de la palabra, entre nosotros, pensando que se haga realidad, tratamos de que participar en la misa con las sagradas escrituras. Pero la participación tampoco crean que todo el tiempo tengo que estar abierta la Biblia en misa, no. Cuando escucho la palabra lo voy leyendo, ¿dónde? En la Biblia. El sacerdote va a hablar, ¿qué hago? Cierro mi Biblia y me pongo a escuchar la homilía de quién? Del sacerdote. Esa es la pedagogía en la Eucaristía. Pero sí, es claro que el fundamento es conocer la Escritura. ¿Otra preguntita? Me sorprenden, ¿eh? Sí, allá hay dos allá. ¿No? Dígame, hermano. Las iglesias históricas, más bien, las iglesias históricas, ciertos sacramentos tienen alguna validez. Cuando regresan a la Iglesia Católica, se completa el sacramento. Entre ellos tenemos el bautismo y en algunos casos el matrimonio, entre ellos. ¿Por qué? Porque las iglesias históricas bautizan, no solo las iglesias históricas, también hay una secta que se llaman los bautistas, una línea de bautistas, bautizan en fórmula trinitaria. Y bautizar en fórmula trinitaria es un bautismo válido. ¿Por qué? Porque hasta en peligro de muerte, ¿quiénes pueden bautizar? Y tienen que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y este niño quedó, ¿qué cosa? Bautizado. Entonces, cuando ellos regresan, tienen que completarse el sacramento del bautismo. Ya el sacerdote los va a ungir, el sacerdote completa el rito del sacramento. No aplica para la primera comunión, no aplica para la confesión o otros sacramentos. Ahora, vean la gracia de Dios. Si usted va a un país donde solo están ellos, es válido participar de ese sacramento, si en este caso es la Eucaristía. Porque no hay, ¿no? Me explico. Pero eso es si usted va. Pero lo dudo, no creo que en ese país no haya la presencia de la Iglesia Católica. Lo hay, ¿no? Hasta en países donde está restringido el cristianismo, tienen la oportunidad. Ah, sí, exacto.
Viceversa, correcto. Ellos también de la misma forma hacia nosotros en su participación, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué muchos de nosotros, los católicos, tanto como los que estamos aquí, por qué muchos mandan a sus hijos a bautizar en las otras iglesias? Porque hay iglesias a donde, una vez me encontré con una, dice que era católica, ¿no? Y dice, yo mando a mis hijos a bautizar en otra iglesia porque por debajo del agua pagan y ya dice, no tienen que ir a Cuando usted dice iglesia es otros templos. protestantes o católicos. Pues quién sabe, nomás me dijo, dice que pagan, dice, y los bautizan, dice, y no tienen que estar así yendo. Es que habría que diferenciar, porque hay parroquias ciertamente en donde no hay ninguna formación y pues tiene muchas clientelas, ¿verdad? Les llegan mucho, ¿verdad? Porque el católico quiere todas las cosas fáciles, ¿no? Por eso ustedes no las recomienden. No las recomienden. Sí, dígame. Esa era sacerdote, pero al final se casó, ahora renta una iglesia, se hace decir católico, celebra bodas, 15 años. Ahí no necesitan ir a pláticas ni a nada, solamente lleva el dinero. Oh, ya. Bueno, entonces hay que diferenciar. Entonces, esta no es una iglesia histórica. ¿Vas a hacer qué cosa? Una secta, ¿no? Una secta, ¿sí? O sea que un protestante darse cuenta está haciendo. ¿Otra vez? Un protestante sin darse cuenta le está haciendo. Sí, en la dimensión de su servicio. No, porque depende. Me atrevo a afirmar que de los de 100, el 90% están conscientes. ¿Me explico? Pero sí hay algunos que lo hacen de buena gente. O sea, que no le encuentran dolo a lo que están haciendo. O sea, que no, porque nacieron allí, porque desarrollaron allí y no conocen la parte católica. Pero hay algunos que allí están porque saben que así cobran ¿qué cosa? El diezmo, lucrando con la fe de la gente sencilla, ¿no? Entonces, por esa parte, solo que no puedo condenar. Sí. Es que si no más hay un solo Dios, los demás ya son demonios. Ahora como nosotros somos católicos y nosotros tenemos un Dios de orden, que todo lo hizo en orden. Entonces, los hermanos separados, ellos no se orden con nosotros. Entonces ellos en sí están en un error total, pero no por eso los vamos a estar criticando y estar diciendo. Claro, sin duda la materia va en esa dimensión, ¿no? O sea, esto es una clase y nuestro deber es sacar las preguntas porque los apóstoles se mueven en esta dimensión. Entonces hay que conocer porque si no, pues no, nunca vamos a saber cuál es la postura de iglesia frente a ellos. Por supuesto que haciendo uso del primer tema tenemos el principio de la dignidad de la persona. 2 preguntas y acabamos. ¿Usted? ¿Verdad que dentro de la Iglesia Católica en algunos lugares los sacerdotes son casados, tienen familia? Sí, ciertamente la Iglesia Católica está dividida entre Occidente y Oriente. Nosotros somos de Occidente. Los sacerdotes de Oriente se casan, son casados. Los sacerdotes de Occidente son célibes, ¿no? Es como una regla para los sacerdotes como de Occidente. Sí, Occidente. Occidente que no deben de ser casados para ser sacerdotes. Exacto. Ahora, ¿Quién rige eso? lo rige el derecho canónico. Pero ahora, cuando Benedicto fue papa, muchos anglicanos regresaron a la Iglesia Católica. Muchos, fue una cantidad enorme. Y cuando digo anglicanos, fueron familias enteras, entre feligreses y la figura sacerdotal. Entonces, cuando regresan así en cantidades a la Iglesia Católica,
Su santidad llegó a un acuerdo con ellos, que iba a respetar a los que eran sacerdotes, ¿verdad? Completan el sacramento, algunos con familias, y es el caso aquí en Estados Unidos, que a veces se encuentra mucho. Usted va a Destin, por ejemplo, hay 2 parroquias en donde el sacerdote tiene esposa y tiene hijos, pero fueron de esos que regresaron de ser anglicanos a la Iglesia Católica y fueron recibidos por el Papa, ¿no? Como el cardenal Newman, que era protestante en el sentido que era de la Iglesia histórica y regresó al catolicismo y hoy es un santo, por ejemplo, en ese vértice, ¿no? Y por eso vamos a encontrar a sacerdotes casados con familia. Lo hay también en Hack Spring, me ha tocado, y uno se queda así, ¿no? Le presento a mi esposa y uno, si uno se saca de onda, me imagino que usted es peor, ¿no? O sea, muy bien. Un hermano separado me comentaba, y Pedro dice que fueron a sanar a su suegra, que la fueron a sanar, quiere decir que ustedes los católicos dicen que el papado viene de Pedro, y Pedro tenía esposa, porque entonces en la Iglesia Católica se tiene como regla El celibato. no se casen. Entonces a mí me quedé. Bueno, ahora, el celibato es una disciplina, no es doctrina. Es una disciplina, no es doctrina. Entre una doctrina y una disciplina son 2 cosas diferentes. Es decir, es una regla, no es norma de Cristo ser célibe. Así la iglesia lo ve bien. Y el que quiere abraza esta disciplina, ¿no? Por eso es una disciplina. No es obligatorio, no te obligan, no. Tú lo haces libremente. No es doctrina, no es norma de Cristo, es una disciplina. Se optó, ¿mande? No, exacto, no llega a dogma, no es principio de fe. ¿Por qué se optó por esto? Por el problema en el siglo IX, siglo X, donde empezaban a morir los sacerdotes y la esposa reclamaba los derechos, los hijos reclamaban las herencias y entonces se quedaban con los territorios de las iglesias, de las parroquias, y por eso se opta por esta norma. Puede ser que de aquí a 20 años, 50 años, la propuesta del Padre cuando dice ministerios reordenados, que algunos casados lleguen, no que todos, porque el Padre nunca dijo, todos van a ser casados los sacerdotes, no dijo, que unos casados lleguen a ser ¿qué cosa? Sacerdotes, propuestas que dio el Padre. No sabemos, al paso que vamos, hay escasez de vocaciones, puede que ser, no sabemos. O sea que antes del siglo X sí se Sí. casaban. Ay, muy bien. ¿Ahí hay una pregunta? Sí. Sí, todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es la prima. Lo segundo es, ¿cómo los musulmanes se van a salvar? Tienen derecho a salvarse. Los judíos se van a salvar. ¿Tienen derecho a qué? A salvarse. No los va a salvar Mahoma, no los va a salvar Alá. Los salva la sangre derramada ¿de quién? De Cristo. Ah, entonces nosotros los católicos, ¿qué caso tiene que estemos aquí? Ah, nosotros tenemos la oportunidad de que hemos conocido a quién, a Cristo. Y no tenemos la mayor duda de equivocarnos porque la iglesia nos enseña a quién, a Jesucristo. Que de repente dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y pecas, pues ya ese es problema de quién, de nosotros. Esta es la diferencia en que yo sé y ellos están ¿qué cosa? Ignorantes. Ellos no saben, pero tienen la oportunidad de salvarse. Sí, hermano, dígame. Dios
Y es porque los protestantes en el tema de salvación personal, lo mismo aplicaría, por ejemplo, para los aztecas, para los mayas, que nunca fueron a misa, que nunca se confesaron. Y si seguimos esa premisa, entonces diríamos que ellos, ¿qué cosa? Se condenaron. Por eso la iglesia juzga por algo que se llama la recta conciencia, ¿sí? La recta conciencia. Hay gente que no ha conocido a Cristo, no se lo han anunciado, pero tienen su recta conciencia. Caso de los aztecas, de los mayas, de los olmecas y otros grupos, ¿no? Entra la recta conciencia, ¿sí? Exacto, ya lo ha... Entonces, en esta dinámica, el catecismo de la Iglesia Católica, para nosotros que somos católicos, entonces si nos separamos de la Iglesia, de los principios que hay entre nosotros, una condenación. ¿Y saben por qué hoy somos poquito? Porque entre más vamos conociendo de Cristo, no queremos mayor que cosa, compromiso. No queremos compromiso. Porque entre más vayas conociendo, la justicia se va aplicando, ¿qué cosa? Más se va exigiendo. Yo no sé por qué vinieron hoy. Me explico. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, que nosotros ahora entienden por qué dicen que es más fácil que el borracho entre. ¿En dónde? Ah, claro, porque él no tiene la culpa. Todavía tengo la culpa de omisión en mí porque no tengo el valor de detenerme y qué. Y explicarle. Y lo condeno diciendo es un borracho. ¿No? ¿Me explico? En esa dinámica va. Muy bien. ¿Otra pregunta ahí había? Ajá. Muy bueno. Sí, pero sí, incluso por eso la iglesia dice que el obispo sea debidamente ¿qué? Casado, ¿no? Pablo, claro, porque eran cansados, no se puede negar eso. La iglesia, el celibato lo tomó como disciplina. Por eso, miren, por eso va algo para que ustedes lo pongan así como lo comparto con ustedes porque ustedes ya están en otro nivel. Por eso cuando ustedes dicen, pues yo vi a un sacerdote que tiene una muchacha por ahí y voy a ir con el obispo o esposa y voy con el obispo para que la justicie, un ejemplo, ¿no? Y uno dice, y va, el obispo lo cita, oye, dicen que tú tienes una esposa por ahí. No, señor, yo no tengo esposa, yo no me casé, porque el celibato estrictamente quiere decir no casarse. No casarse religiosamente, civilmente o culturalmente. Eso quiere decir no casarse, ¿sí? Eso quiere decir al celibato. Y entonces si el obispo le dice, no, pero, bueno, obispo, pues si usted anda buscando chismes, me explico. ¿A que faltó a la castidad? Es otro detalle, es otro problema. Ahí sí hay un pecado, ¿me explico? ¿Pero faltó a su celibato? No, porque no está qué cosa. Ah, ahora sí vamos entendiendo, ¿no? Por eso cuando la sentencian, entonces ya vamos comprendiendo. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Ok, entiendo que la pregunta, clarísimo, qué bueno que lo volvió a retocar. ¿Los protestantes se van a salvar? Sí, siguiendo su recta conciencia y si no han tenido la oportunidad de conocer. Donde sí me atrevo a justiciar es los que se van de la iglesia conociendo la iglesia. Y tenemos que reconocer que la mayoría de los pastores protestantes están en esta dinámica. Y el pecado recae mayor porque aún lucran con la fe de la gente sencilla. De verdad, mis hermanos, a mí me ha tocado en la experiencia mucha gente que llegó a este país, que se sentía solo, y que llegaron ellos y lo acobijaron y se fueron. ¿Me explico? Pero que los líderes saben que ellos no tienen la salvación, que la única que salva es la iglesia, ¿qué?
Católica. Entonces, ¿para quién sería la condena allí? Para el que sabe, para el que guía, ¿no? Pero el otro pobre se fue, no conoció. ¿Y saben qué es lo que me asusta? Que la mayoría de los que se nos han ido de la Iglesia Católica no saben. Ellos buscaban a alguien que les explicara, pero nadie llegó junto a ellos. Nadie pudo tocar su puerta. Llegaron ellos y se los llevaron. Esa es la diferencia. Y hay que clasificar entre los que están por conveniencia y por ignorancia. Y hay muchos que están... A mí me ha tocado ver, de verdad, a mí me ha tocado escuchar a gente protestante que cuando te escucha dice, ¿y qué hago si aquí soy feliz? ¿Y qué hago si aquí mi esposo dejó de tomar? ¿Y qué hago si aquí me han dado la oportunidad? ¿Qué hago? ¿Me explico? Que no busca, que yo he estado, incluso me ha tocado estar en Rosario donde es protestante y ella misma está motivando a su hermana para que vaya al Rosario, ¿me explico? Pero ella es protestante, pero lo hizo, lo está haciendo de buena. Lo que ella quiere es solo que su hermana se acerque a ¿quién? A Dios, lo único. No importa si allá, acá, lo único. ¿Por qué? Porque a ella no le enseñaron los principios de ¿qué? De fe. Ahora viene una catequesis. Pero hay otros que se fueron de la Iglesia Católica por resentimiento, porque el cura los regañó y estos no quieren. ¿Me explico? No, también hay que diferenciar entonces en esta perspectiva más, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, ¿no? En esta dinámica. Y también me ha tocado ver protestantes que en los últimos días de su vida piden a un sacerdote que les asista. Y la salvación es tremenda, tremenda. Se dice médicamente que después del último suspiro tenemos entre 10 y 11 minutos de vida. Imagínense quién después de que ya no vea para dónde correr no va a pedir misericordia a Dios. Diácono, me espero hasta esos 11 minutos. Ya no aplica para ustedes, ya no aplica, ¿me explico? Ya no aplica, ya, nos fregamos, ya. Muy bien, sí. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Los que estamos apóstoles de la palabra, que estamos estudiando la Ajá. escritura, ¿va? Yo he observado que nosotros en nuestra parroquia muchos se alejaron y eran muy buenos. Entonces, muchos se alejan y para nosotros también yo pienso que ya no es tiempo de retroceder. Para los que estamos ya no debemos de retroceder porque se nos va a aplicar Lucas 12:48. Exacto, ¿no? Muy bien, exacto. O sea, esto es para nosotros, lejos de decir no quiero compromiso, ahora tengo que afrontar el compromiso. Yo en lo personal soy de los que digo, yo trabajo por tres, por mi salvación, por los que se me han encomendado y por los que hoy estoy con ellos. Trabajamos por tres. Ustedes también trabajan por usted, por tres, por sus hijos, por su familia y con los que están. Porque ese es el fin, o sea, ¿por qué estamos aquí? Porque buscamos ¿qué? No creo que están aquí porque quieren que los nombren coordinadores o de la mesa directiva, no creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Están porque quieren que salvarse. Por eso estamos aquí, si no, no tuviera casa. Exacto, ya estamos. Última pregunta. Pero ¿cómo somos nosotros para decir, Pedro era casado, Pedro va a ser el papa casado? Pero en sí, nomás habla que la suegra, pero lo que nos da más a entender es de que lo puso a servir. Exacto. Es lo más importante en esas citas. Y nosotros no, ya vamos más avanzando. Y es de todo el tiempo. Nosotros estamos en una iglesia que no es santa, pero ha habido controversias. Pedro 3 veces lo negó. Santiago le dijo, Tomás le dijo para no ver, no creer. Sí. Enséñame al Padre. Entonces todo el tiempo ha estado así. Exacto. Y me dice un hermano separado, dice, si ustedes se
Pero hay que ser un poquito astutos y tener algo para responder. Y que, bueno, ¿tú por qué cenas? Que Jesús lo entregaron en la última cena. Sí, ¿no? Claro. Entonces, en esta parte concluyo, entonces entendemos la dimensión de santidad y vivimos también la dimensión de la humanidad de la iglesia. La iglesia por esencia es santa. Nosotros que participamos de la iglesia somos los que dañamos a la iglesia y por eso decimos que la iglesia es que pecadora, pero no porque la iglesia lo es, sino porque somos pecadores nosotros, pero la iglesia no deja de ser santa. Ahora, las actitudes a veces sí dañan a la iglesia, ¿no? En el orden práctico, moral y esto. Bueno, pues esto fue la materia. Yo les voy a decir algo. Yo pienso que voy a recomendar a la dirección diocesana que sí es bueno esta materia, pero hay cosas que a ustedes no lo han estudiado. Por eso aquí viene y cuesta mucho, y nos cuesta a nosotros que damos, porque uno viene por hecho que ustedes ya lo saben, ¿me explico? Y si uno viene y les explica en el nivel que se tiene que dar, pues el agua no va a subir al tinaco y hay que volver a bajar. Entonces los coordinadores parroquiales aprieten un poquito más las tuercas para que vaya fluyendo también y vaya en otro nivel la enseñanza, ¿no? Ya todos terminaron cursito bíblico, soy católico, historia de salvación básico, popular, ya terminaron catolicismo y protestantismo, chispas de espiritualidad, ojalá ya hayan hecho el curso del Nuevo Testamento, algún diplomado de teología por correspondencia que se da, entonces entran estas materias y se va, ¿qué cosa? Entendiendo, ¿no? La dinámica ahora de la formación nacional tiene que empezarnos a ayudar, no podemos saltarnos cosas, ¿no? Pienso que esto es bueno porque la otra materia que viene es un poquito más difícil y entonces quiero que, no como el de espiritualidad, yo vi hace 2 meses que me tocó, como que se me quedan mirando y en qué nos habla, pero ya espero que se entienda. Bueno, muchas gracias por tomarnos en cuenta, gracias por esta invitación. Estos días vamos a estar de misión en una misión de esta parroquia. Esta es una misión que se llama San Juan Diego, tiene su parroquia que es José Dalton y tiene otra misión, pero ya es más autónoma, ya la quieren hacer como parroquia y vamos a estar en una comunidad que se llama, se me fue el nombre, pero es Santo Toribio. ¿Cómo? Santo Toribio, allá vamos a estar, ¿no? Por si hay apóstoles de aquí cerca, mañana vamos a estar en la parroquia distribuyendo libros, por si alguien quiere ir a ayudarnos a una misa y luego a la otra misa, luego a la otra misa. Y pues vamos a estar lunes, martes y miércoles. Yo tuve el error de agendar hasta jueves, pero el jueves lo voy a cancelar porque tengo que llegar a otro lugar. Gracias a Dios hay mucho trabajo, gracias a Dios vamos para acá, vamos para allá y entonces muchas gracias. Nos están invitando para el Día del Apóstol en junio. Voy a ver si llegan a la cuota puesta, ¿no es cierto? No, voy a ver. Depende, porque tenemos otra actividad y si nos da tiempo viajar, vamos a acompañarles. Mándale, hermano Pedro. Él me manda a mí, no yo a él. No, ¿ya? ¿No hay avisos? Bueno, vamos a ponernos de pie.